La maldición de una bruja pactada. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan. De los eventos reales de la señora Janet Guadalupe. Hace más de 30 años, a mi padre le detectaron una enfermedad mortal y de allí jamás se recuperó. De antemano sabemos que esa bruja pactada y maldita tuvo mucho que ver. Ella juró destruirlo y al final lo logró. Esta que lo arrastró al infierno, de donde en las noches salía. Días antes de morir, a la casa y en las oscuras noches de allí de la montaña, bajaba volando una bruja. Él nos escondía y le ordenaba a mi madre que nos tapara con una cobija y que rezáramos. Hasta que ésta se marchara, podíamos salir de nuestro escondite. Pero en una ocasión, mi miedo era tanto que salí de donde me escondía y corría a que mi padre me abrazara. Y allí de frente a esta horripilante bruja pactada de Satanás. Era fea, con garras y dientes afilados, y su olor era repugnante, además que tenía la piel carcomida, como si tuviera lepra o una infección. En su juventud este ser fue novia de mi padre, pero al enterarse que ella trabajaba la magia negra y chupaba a niños, optó por terminar la relación días antes de la boda, y de allí conoció a mi madre, y abandonó a esta mortal bruja, quien lanzó sobre él una maldición, al grado que ésta cobraría efecto el día que mi padre muriera espiritualmente. Nosotros no teníamos paz. Por un lado mi padre muriéndose y por el otro vivíamos acosados por esta bestia nocturna chupaniños, hasta que se llegó la fecha y mi padre falleció. Para ese entonces yo tendría 7 años y mis hermanos 5 y 3 años. Con un nudo en la garganta le dimos cristiana sepultura y comenzamos a entender que él jamás volvería. Pero estábamos en un error. Eso era el principio de esta aterradora pesadilla. En la noche que mi padre murió, mi madre sintió en la madrugada cómo le jalaron los pies. Sentía que eran las manos de mi papá. Ella asustada rezó, pero nadie le creyó. Mi hermano menor en esa semana veía cómo un extraño hombre caminaba en círculos afuera de la casa. Y asustado le avisaba a mi madre. Mami, allá afuera hay un hombre muy raro, se parece a mi papi, pero este trae cola, barba y cuernos, y además alas para volar, pero allí algo le impide entrar a la casa, mami. Al oír esto, yo temblaba de pies a cabeza y con terror abrazaba a mis hermanitos y esperábamos al amanecer o al canto de los gallos. En la semana de Día de Muertos, justo a sus 9 días de fallecido, tocaron la puerta a la 1 de la mañana y mi madre, con miedo al abrir, descubrió que era mi padre, el cual le dijo: he venido por ti, María. Deja a los niños y no tengas miedo. Increíblemente se echaron a volar en esa negra noche. Yo abracé a mis hermanitos, aterrada de lo que habíamos visto. No comprendía cómo mi padre regresó de la muerte y menos cómo lograba volar. Esto era algo jamás visto. Después de unas horas, ella regresó como si nada, y desde esa noche, justo a las 12 de la madrugada, mi madre comenzaba a convulsionar, pues clarito en esa hora veíamos o sentíamos cómo llegaba un espíritu y la posesionaba, y este sin duda era el alma errante o vaga de mi padre, que se la quería llevar. Después, al casarse, juraron que si uno de los dos moría, el otro vendría por su compañero. Mi madre pactó con él y le dijo: mi amor, si tú mueres, júrame que me llevarás contigo. Confío en ti, sé que no me fallarás. De esto pasaron como 1 año y medio. Yo sufría mucho por ser la hermana mayor. Cuidaba a mis hermanitos y a mi madre, que a diario era visitada por esta alma de mi padre, que ya estaba alejada de Dios y de la luz, pues notaba su esencia muy pesada. Pero no era él, era algo que lo dominaba. Le conté con miedo a mi tía, hermana de mi madre, quien llevó a Catemaco, Veracruz, a una bruja blanca a la casa, de las pocas que curan de los pantanos. Pero mi madre no quería ayuda y se arrastraba y forcejeaba, pues no permitía que la bruja blanca la curara. Al notar esa energía que la posesionaba justo a la medianoche, la bruja asustada ordenó a mi tía que sacaran de la casa a todos los niños.
Cuando la bruja blanca se quedó con mi madre y la empezó a curar, mi madre se escondía abajo de la cama lanzando maldiciones y gritando: "No quiero que me toques". Como pudo, mi tía y la bruja blanca agarraron a mi madre y la pusieron en medio de un círculo de alcohol. Mi madre se empezó a retorcer al grado que se le deformó el rostro y de tanto dolor se desmayó. En eso la curandera exclamó: "No estamos solos, hay dos presencias de oscuridad y bajo astral. Uno es un hombre recién fallecido y el otro es de una bruja pactada de la orden de Satanás que viene por el arma de tu hermana amiga. Se la quieren llevar al infierno con ellos. Están allí, en esa recámara, y esa bruja negra está esperando a que me marche para devorar el alma de tu hermana. Y el hombre está preocupado por sus hijos, ya que los dejó chicos y en vida sufre por esto. Ven, acércate, José. Tú no eres malo, solo estás dominado por una maldición que te hicieron, y tu alma poco a poco es arrastrada al infierno. Si quieres luz, yo te la daré, para que trasciendas y logres descanso eterno, pero tienes que prometerme que no dañarás a tu familia". Él aceptó recibir la luz, y con unas hierbas y un ritual blanco lo logró, y vimos como un humo blanco subía al cielo, y la oscura bruja se retorcía de odio y de coraje, pero nada pudo hacer mi padre. Ya comenzaba a descansar en paz. Mediante otra sanación de despojo, y después de horas de luchar con esa bruja, logró hacer que ésta se marchara a la montaña, de donde bajó, pero ésta juró venganza, y al día de hoy esperamos que de nuevo baje y nos ataque, pero ya no estamos solas. Mi madre, a raíz de esa posesión espiritual, logró desarrollar un don de luz que le permite cuidarnos y protegernos, y ha sido enlace o medium del mundo de vivos y muertos, y siente cuando un demonio anda cerca y quiere dañarnos. Ahora ya estamos un poco tranquilas, ya crecimos y formamos una familia y estamos preparados para dar batalla a esa oscura bruja de las frías montañas. Trovadores, recuerda que la mejor forma de apoyar a este canal es dejando un like y un bonito comentario. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. El viejito y la bruja de Oaxaca. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan. En la descripción, el link de su página y canal de YouTube. Síguelo. Una vez mi abuelito, don Felipe, lo agarró la noche allá en la sierra con su rebaño de borregos. Como había llovido toda la tarde y tenían que cruzar un río, y esperó a que bajara el nivel del agua, pero ya era muy de noche. Él llevaba también 2 burros con costales de maíz y frijol que tenía que vender en un pueblito de Pinotepán, en el estado de Oaxaca. A eso de las 2 de la mañana, los animales estaban nerviosos y ya no quisieron cruzar el río. Ellos bramaban, se tiraban al piso y con nada lograba hacerlos cruzar al otro lado. Los pobres animales miraban al cielo y muertos de miedo quedaban que algo sentían. El pobre viejo, sin pensarlo 2 veces, exclamó: "De seguro por allí anda una bruja y quiere la sangre de mis animalitos. Mejor pasaremos aquí la noche. Sirve que al cantar los gallos partimos a nuestro destino. Pero por ahora estaré pendiente de esa bestia. No me vaya a sorprender también a mí. Sería fatal". Mi abuelo se sentó a cuidar a los animales, cuando a lo lejos se escuchaba como un animal hacía ruidos horribles y se veían unas luces como fuego arriba de un árbol. Mi pobre abuelo dijo que esperaría que esa bestia se marchara de allí. Esas luces brincaban de un árbol a otro y cada vez más se acercaban a él y a sus animales, hasta que algo pesado se paró arriba del árbol, donde él se refugiaba. Era grande, pesado, y hacía unos ruidos espantosos que paralizaba a todos. Como pudo, mi abuelo hizo un círculo de tierra en el piso con 2 triángulos, lo persignó y le clavó medio cuchillo de plata. Esto era un amarre para tumbar brujas, y en ese momento ese animal cayó del árbol, revolcándose de dolor, y era un guajolote o pavo, como se les conoce, con un collar de cristales. Esta bestia poco a poco se fue convirtiendo en una muy bella mujer, la cual no era mayor de 16 años y era de rasgos indígenas, la cual le suplicó con voz tierna y lastimera: "Suélteme, por favor, no le haré daño. Yo solo robo para que la gente de mi pueblo no muera de hambre".
Le juro por Dios que no soy mala. No soy una bruja pactada. Soy una bruja que tenía solo dos opciones: o morir de hambre junto a su pueblo, o elegir este don para sobrevivir. Yo solo quería tu maíz y frijol. Allá en mi pueblo, Misantla, Veracruz, no hay que comer. Al oír esto, mi abuelo se sorprendió de qué tan lejos esta bruja venía. No te soltaré, y al amanecer o los rayos del sol te matan, o te entrego al pueblo para que te ajusticien. Al oír esto, la joven bruja exclamó: por favor, libérame, ya casi amanece, y si yo muero, mi madre y hermanitos también morirán de hambre. Hazlo, y te prometo que ya no robaré nunca más, y me marcharé con mis amigas a otros pueblos. Ellas están en los árboles esperando por mí. Yo no robo por gusto. En mi pueblo no hay trabajo ni oportunidades, y la gente emigra y deja sus tierras, y pocas como nosotras salimos a buscar animales, frutas o vegetales para alimentarlos. Mi abuelo de ella se compadeció, y en ese momento los gallos comenzaron a cantar anunciando el nuevo amanecer, y la pobre bruja esperaba su final, pero no fue así. El viejito deshizo el amarre con el que tumbó a la bruja, y quitó el cuchillo de plata y la liberó. De repente 5 guajolotes enormes salieron de los árboles para perderse en la honda oscuridad de los impresionantes bosques en el estado de Oaxaca. Modo testigo del evento de la bruja y el viejito. El hombre del cementerio. Venía con mi hija ya en las altas horas de la noche de regreso a mi humilde casa. Recuerdo que eran aproximadamente las 11, por lo que en el pueblo donde yo vivía ya no se aparecía ni una gente en los alrededores. Habíamos demorado un poco, pues la reunión social a la que fuimos se alargó mucho más de lo que esperaba, y en esos momentos sabía que me tendría que regresar sola a mi casa, pero no quise preocuparme por ello, ya que mi hija, quien entonces tenía 7 años, estaba tan contenta en la fiesta. El frío comenzó a sentirse un poco más, y poco a poco se iban retirando mis familiares. Pensé en esperar al vecino, quien también lo habían invitado, pero cuando quise buscarlo, nuevamente ya no lo encontré por ningún lado. Como ya se hacía mucho más tarde, no quise esperar más y me despedí de mis familiares, avisando a mi hija que debíamos marcharnos ya. Nos pusimos las chaquetas y tomadas de la mano comenzamos a caminar juntas a salir de la fiesta. En realidad mi casa se encontraba como a 25 minutos del centro del pueblo, y para llegar debía atravesar lo que era el panteón. Sin embargo, yo no era de tener miedo a los fantasmas y caminar de noche. Lo que en realidad no quería era encontrarme con algún vivo que quisiera asustarnos para hacer de la suya. En realidad, eso era lo que más temía. Apreté la mano de mi hija para llevarla a mi cuerpo y que estuviera tranquila al tener que pasar por el panteón. Pero justo cuando íbamos llegando, ella me dijo: «Mami, tengo ganas de ir al baño». Me dijo: «¿Tienes muchas ganas?». Le pregunté. Como la había visto apretarse con sus piernas, supuse que ya tenía muchas ganas de hacer pis, por lo que sin pensarlo la llevé adentro del panteón para que hiciera sus necesidades sin que nadie pudiera sorprenderlos. En esos momentos, un frío recorrió todo mi cuerpo y el aire se tornó mucho más helado. «Apúrate, mami», le dije con voz baja, pues estaba sintiendo un escalofrío al haber entrado al cementerio en las altas horas de la noche. Respiré profundamente y ayudé a mi hija, quien no lograba ver el broche del pantalón. Enseguida nos dirigimos a la puerta, pero cuando íbamos a salir, justo allí estaba parado un perro enorme, parecido a los Rottweiler. Nos miró fijamente a las dos con unos enormes ojos que brillaban, aunque fuera de noche. El perro no se movía del lugar, pero nos seguía con la mirada cuando nos movíamos lentamente. Se observaba su agitada respiración y comenzaba a derramar baba de su pestilente hocico. El miedo recorrió mi cuerpo una vez más y una columna de humo comenzó a aparecer como si fuera neblina envolviendo a aquel extraño animal. En esos momentos quería salir corriendo del cementerio, pero no podía hacerlo por temor a ser atacada, y para colmo, ya era muy tarde, por lo que no pasaba ni una persona. El perro comenzó a gruñir caminando lentamente hacia nosotros como rodeando a su presa. En esos instantes tomé el brazo de mi hija y traté de entrar en lo más adentro posible en el cementerio,
Acerca de una tumba nos pusimos en cuclillas agachando la cabeza. Sin embargo, miraba que el perro caminaba buscándonos tumba por tumba. Yo apreté las manos fuertemente con las de mi hija y juntas comenzamos a rezar. En esos instantes mantenía los ojos completamente cerrados y cuando los abrí, allí estaba un hombre de pie a unos metros de nosotras. Traía puesto un sombrero en la cabeza, el cual se miraba que era de un señor de avanzada edad. No le reconocí el rostro, pero claramente miré que me hizo señas de aguardar silencio con el reflejo de muy poca luz. Entre mis rezos, di gracias a Dios porque apareció una persona que nos estaba salvando de ser atacadas por ese animal. El hombre se dirigió hacia el perro llevando consigo un palo de madera, el cual sostenía para poder caminar como bastón. De inmediato miré cómo el perro salió corriendo, dirigiéndose hacia la puerta, y en la oscuridad desapareció. Cuando miré que aquel animal se había ido, tomé el brazo de mi hija y salí. Me asomé por la puerta del panteón, pero ya no había nada, y fue entonces que aproveché para salir corriendo a toda prisa y llegar a mi casa. Tenía el corazón acelerado y lleno de mucho miedo. Semanas después, fue el Día de Muertos. Comenté lo que me había sucedido a una de las vecinas que me encontré cuando fui a poner flores en la tumba de mi padre. Al relatar lo sucedido, se quedó pensativa un momento sin decir nada. Cuando le pregunté qué era lo que le pasaba, me dijo que el hombre que había mirado aquella noche tiene mucho parecido con el borrachito que había encontrado muerto cerca de una barranca, junto a un árbol de alcanfor. Aquel señor murió ahogado, y como nadie lo reclamó, lo enterraron justo en la tumba donde nos habíamos escondido mi hija y yo. Usaba un bastón, pues tenía un problema con su pierna derecha, y traía puesto un sombrero de paja, todo viejo que jamás se lo quitaba cubriéndole la cabeza. Cuando escuché esa historia nuevamente, recordé claramente aquella noche y la silueta del mismo hombre que nos había salvado, y todas las características encajaban perfectamente. Sentí en mi corazón mucha paz y un profundo agradecimiento, por lo que cada año de Día de Muertos lo recuerdo llevándole unas flores que adornen la tumba de aquel pobre mendigo que murió en completa soledad. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.